Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katiuska Aliaga, yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica. Hoy día voy a compartir con ustedes este espacio para hablarles acerca de las pautas que necesitamos tener en cuenta para realizar una entrevista de orientación y consejería para niños o adolescentes. Vamos a hablar acerca de qué habilidades son importantes para poder dar apoyo emocional, qué es la consejería, qué es la entrevista, cuáles son las partes de una entrevista, las diferencias entre el objetivo de la orientación y la consejería, y cerraremos con pautas para una consejería eficaz. ¿Ok? Eso es lo que queremos que ustedes logren al final de la sesión, que puedan justamente reconocer las partes de una entrevista, los tipos, definir qué es consejería, establecer las diferencias entre orientación y consejería y enumerar las pautas que vamos a mencionar y que hemos preparado para ustedes. Ok, empecemos con las habilidades para dar apoyo emocional. Necesitamos tres tipos de habilidades, que en realidad cada una tiene un grupo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, las habilidades de comunicación verbal y no verbal, así como la empatía. Eh, Implica que podamos utilizar un lenguaje, un discurso realmente sensible, objetivo, eh, acorde a la edad de la persona a la que estamos entrevistando. Si es un niño, si es una niña, si es un puber, si es un adolescente, ¿no? Acorde a la edad tenemos que utilizar un lenguaje propio, adecuado, comprensible, pero tiene que estar acompañado también de toda una expresión no verbal, ¿no? Necesitamos mantener contacto visual, sonreír, mostrar un rostro que refleje tranquilidad y que refleje una actitud de estoy aquí para ti, para escucharte, para atenderte, para responder a tus preguntas, ¿no? Para ayudarte a resolver tus preocupaciones, que tiene que ver con una actitud empática, ¿no? Y que esa actitud empática ayude al otro a desarrollar la confianza durante todo el proceso de la entrevista para que realmente pueda compartir esa experiencia emocional que lo trae a la sesión. Por otro lado, importantísimo, sobre todo si vamos a trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, hablar y conocer nosotros, recordar nuestros conocimientos acerca de las etapas del ciclo de vida. ¿Qué ocurre a nivel social, a nivel afectivo, a nivel psicológico, ¿no? A nivel cognitivo? Necesitamos ver cómo está a nivel físico. Estas cuatro variables son importantes. ¿Qué se espera dependiendo de la edad de la persona? Y por otro lado, también tener habilidades para la evaluación y habilidades, en este caso, principalmente para evaluar a través de la observación, ¿no? Si estamos atrás de una pantalla, en una cámara, tenemos que observar. Tenemos que observar, tenemos que ir viendo el contexto, el entorno, la relación con el otro, la presentación, ¿no? Tenemos que también ser sensibles a los cambios de los tonos de voz, ¿no? Si estamos hablando solo por teléfono, vamos a tener que agudizar mucho justamente nuestra escucha, y esa escucha activa y empática, ¿no? Esa escucha que nos permita eh, encontrar en las pausas detalles que puedan ayudarnos a comprender qué nos está tratando de decir la persona. Los silencios hablan, los silencios nos comunican algo, ¿no? También podamos ver qué momentos, por ejemplo, la persona puede, ¿no? Como que forzar el querer decir, como que suspira, como que le cuesta hablar del tema. Entonces, la observación la vamos a ir haciendo una herramienta fundamental, no solamente con lo que miramos, sino también con lo que escuchamos, en fin, ¿no? A través de toda la dinámica que se va dando en la interacción entre nosotros y la persona con la que estamos hablando, pero también en la interrelación entre las personas que están viniendo, asistiendo, o en las conductas propias de quien estamos entrevistando. Muy bien, eh, habilidades muy importantes, ¿no? Ahora hablemos acerca de qué es la consejería. Entonces, la consejería tiene que ver con fundamentalmente
el trabajo que está orientado a ayudar a las personas a resolver esas situaciones o problemas de la vida diaria, ¿no? Que se le presentan y que se le presentan como digamos, posibilidades, no como obstáculos, sino como posibilidades para que pueda desarrollar madurez, para que pueda tener un crecimiento psicológico, ¿ya? Es importante ver que la consejería tiene como característica su preocupación por la salud y por el desarrollo de las personas. Y por otro lado, también tiene algunas premisas que son importantes tener en cuenta. Una de ellas es que las personas son capaces de tomar sus propias decisiones y ser responsables de ellas. También las personas son capaces de ejercer un control sobre su propia vida, más de lo que ellas mismas a veces se imaginan. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos a darse cuenta de ello, ¿no? Siempre tienen la libertad de elección. Nosotros no vamos a elegir, nosotros no les vamos a decir qué hacer. Son ellas las que van a elegir qué es lo que deciden y sobre qué se hacen responsable para su propia vida. Por otro lado, si tenemos que definir la consejería, vamos a definirla como una técnica que nos permite dar apoyo a través de una acción preventiva y orientadora a las personas o a los grupos para que puedan tomar sus propias decisiones o resolver problemas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la entrevista. ¿Ya? Miren, hemos hablado de las habilidades, ¿no? Que es estas habilidades que necesitamos nosotros, los entrevistadores. Hemos hablado qué es la consejería y ahora hablemos de la entrevista, porque la consejería se desarrolla a través de una entrevista. Y la entrevista es una técnica, ¿no? Es una técnica muy importante, es una herramienta fundamental para el psicólogo, ¿no? En la formación del psicólogo nosotros, por ejemplo, llevamos los cursos de técnicas de observación y entrevista, ¿no? Porque es fundamental en nuestra labor. Y cualquier persona que trabaja en contacto con personas que vienen a consultarle sobre temas de salud, sobre temas, en fin, de su vida diaria, es importante todo profesional o técnico en salud que conozca qué es una entrevista y que sepa hacerla, ¿no? Entonces, como les decía, la entrevista es una técnica donde se da una interacción entre dos o más personas. O sea, hay un entrevistador y hay un entrevistado o entrevistados, ¿no? Es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro de carácter privado, y resalto la palabra privado y cordial, ¿no es cierto? No podemos entrevistar en cualquier lugar, tenemos que cuidar la privacidad del otro. Pero esta entrevista no es una conversación cualquiera, es una conversación que tiene un objetivo definido. Y guardemos esta palabra objetivo definido porque lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Hay tres grandes tipos, ¿no? Hay muchos tipos de entrevista, pero vamos a usar esa clasificación. La estructurada, que es aquella que hacemos nosotros, digamos, tenemos un formulario con preguntas y respuestas, preguntas definidas para respuestas específicas. Vamos marcando de repente sí, no, de repente que diferencie o escoja alternativas, en fin. Tiene un formato, ¿no? Como su nombre lo dice, estructurado, con preguntas definidas, con posibilidades de respuestas definidas. Los formatos o los tipos de entrevistas inestructuradas, por el contrario, tienen más un carácter más cualitativo, ¿no? Es una entrevista inestructurada, es una entrevista que se va dando, va surgiendo a través de la conversación y que nosotros vamos capturando elementos de la conversación que son importantes y para que ayuden a la persona a resolver ese problema y vamos contactándonos con ella a través de este diálogo. Por otro lado, existen las entrevistas semiestructuradas, donde también tienen algunas partes donde hay contenidos que hay que llenar sí o sí y algunas partes que responden a este diálogo que va surgiendo en la interrelación con el entrevistado. Bien, entonces, cuando se lleva a cabo una entrevista, cualquiera fuera el tipo que tenga esta, estructurada, semiestructurada, inestructurada, tiene partes, ¿ya? Tiene 4 partes, fundamentalmente. Y eso es importante, por favor, que las recuerden. Estas 4 partes de la entrevista tienen que ver, uno, con la preparación. O sea, yo necesito, antes de estar en contacto con el otro, prepararme. Esa es parte de mi trabajo.
Esa es parte de mi responsabilidad, de mi ética, estar preparado para atender a esa otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Los he dividido en un cuadro al que le he llamado autoobservación terapéutica y hay otro cuadro que dice material requerido. Entonces, yo tengo que prepararme yo como entrevistador. Tengo que cuidar mi imagen terapéutica, cómo estoy, ¿no? A veces es recomendable, usamos un uniforme, ¿ok? A veces, porque es parte de nuestro rol, usar un uniforme, y si estoy en un espacio con un niño y este niño se asusta con el color o con el blanco o con la chaqueta, de repente voy a ver que es mejor de repente no usar en un momento, ¿no? Esa chaqueta, porque puede al niño traerle de repente una imagen que para él es como preocupante, ¿no? Entonces, de repente estaré en modo cuidando esta imagen para atender al niño, ¿no? Luego necesito estar totalmente conectado con el presente. O sea, toda mi atención, todos mis pensamientos, mi mirada, lo que yo voy a hacer, están focalizados en la acción que estoy desarrollando, en la entrevista, en el contacto con ese otro. Todo lo demás queda fuera. Lo resolveré luego, pero en ese momento es en el aquí y el ahora mi foco de atención con lo que está ocurriendo. Luego tengo que prepararme emocionalmente para la experiencia. Necesito yo misma revisarme emocionalmente cómo me siento, ¿no? Y si siento que estoy un poco ansioso, pues de repente puedo hacer algunos ejercicios de respiración, ¿no? De repente algunos estiramientos, que me permitan lograr tranquilidad, no juzgar lo que observemos, ¿ya? Simplemente tener esa mirada objetiva y esa mente de principiante. ¿Qué dice la mente de principiante? Voy observando todo como nuevo. No es, este caso se parece al otro, no. Este caso es único, es su realidad, es su experiencia de esta persona, de la persona con la que voy a hablar, es la que me va a tocar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿No? Esa es una autoobservación terapéutica, yo. Material que tengo que tener en cuenta, lo que vaya a necesitar, dependiendo de la entrevista, ¿no? Si voy a necesitar lápices, un blog para ir tomando notas, o si necesito tener algunos formularios a la mano, si necesito ir a través de la computadora, pues mi audio, cómo están mis audífonos, cómo está mi video, cómo está mi internet, si tengo que estar conectado directamente al router, o, en fin, tengo que revisar todos esos elementos, estar en un escritorio y una silla cómoda, porque voy a pasar un buen tiempo en ese espacio si estoy frente a la computadora, y buscar que el espacio que estoy trabajando, en el que estoy contactándome, sea un espacio privado, libre de interrupciones, ¿no? Para que la persona se sienta segura. Y también tener a la mano cuentos breves, ¿no? Historias sobre temas diversos, tenerlos a la mano, haberme yo preparado, sobre todo cuando trabajo con niños, con adolescentes, a veces necesito tener cuentitos sobre temas de duelo, sobre temas de separación de los padres, o sobre un cuento sobre cómo recuperar la salud, o sobre los miedos para dormir. Necesito preparar, ¿no? Tener pequeños cuentos que me permitan, al momento de interactuar, poder trabajar, o pequeñas historias, dependiendo si es un adolescente, ¿no? Sobre temas diversos. Después de la preparación, donde ya tengo todo mi espacio, yo me preparé, tengo mi espacio preparado, ya estoy en contacto con la persona. En ese momento damos inicio a la entrevista. Ya, ese es el segundo momento. Y tenemos dos tipos de inicio, ¿ya? Que vamos a hablar cuando voy a hacer una orientación y cuando voy a hacer una consejería. La orientación tiene, igual voy a saludarla, igual voy a pedir algunos datos personales que necesito llenar, pero tiene un objetivo diferenciado. La observación nos sirve para escuchar, para contener en ese momento a la persona, identificar qué necesidad tiene y brindarle información. Básicamente, ¿ya? Es una sesión única y puede ser breve, puede durar 15 minutos, puede durar 10 minutos, puede durar 30 minutos. Solamente me voy a dedicar a escuchar, identificar necesidades y brindar información.
obviamente a contener a la persona de manera empática. La consejería no. La consejería da un paso más allá. Igual voy a saludar, igual voy a pedir datos personales, ¿no? Pero mi objetivo es otro. Mi objetivo va a ser escuchar, va a ser identificar el problema que trae la persona, ayudar a resolver y a tomar decisiones, darle un soporte emocional acerca de ese problema de la vida cotidiana con el que está llegando. Y puede darse en una o varias sesiones. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero por qué ha puesto saludo en ambos casos? Porque es fundamental. El saludo es necesario. Hola, ¿cómo estás? A cada uno por su nombre. El saludo a la mamá, el saludo al papá, el saludo a la tía, el saludo al niño con su nombre, a la niña con su nombre, al adolescente con su nombre. El saludo es fundamental. Es el primer momento, el primer contacto para que después podamos tomar datos personales, para que después le podamos señalar cuál es el objetivo de nuestra reunión. Una vez que hemos tomado estos datos, hemos señalado el objetivo, estamos reunidos acá para, ¿no? Tal cosa, vamos a pasar al cuerpo, al desarrollo. Esto es lo que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿ya? En la orientación identificamos necesidades. ¿Qué necesita la persona? ¿Qué quiere resolver? ¿Qué está buscando? ¿Información? ¿Está buscando algún dato en particular? ¿No? Hay que validar esa experiencia, esa preocupación que tiene, ¿sí? El validar es decirle a la persona, sí, comprendo la necesidad que tiene, comprendo su urgencia, voy a tratar de ayudarla a conseguir la información oficial, siempre es eso, no ofrecer o hacer promesas, nunca, y la información que se le da tiene que ser netamente objetiva y que hayamos validado, tiene que ser información oficial. ¿Con quién la hemos validado? Con nuestros inmediatos superiores, ¿no? Con los jefes que están a cargo de la atención que estamos realizando. Y verificar que la persona sepa cómo establecer el contacto específico con la información que le hemos brindado, con la, de repente, institución a la que tiene que dirigirse, hay que verificar, y ahí termina la orientación, ¿ya? Estamos brindando información y terminamos. La persona va a decir sí, es lo que necesitaba y ahí queda. La consejería, sin embargo, se desarrolla de manera diferente. Vamos a identificar un motivo de consulta. ¿Por qué ha venido? ¿Qué le está preocupando? ¿Ya? Y nos vamos a centrar en un problema específico, un problema muy puntual. Vamos a usar en la consejería técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones. Vamos a validar la experiencia emocional de la persona, ¿no? Comprendiendo lo que siente, reflejándose sus sentimientos, poniendo en palabras lo que ella no dice, ¿no? Siendo realmente genuinos con ellos. Y vamos a verificar que una vez que hemos aplicado la técnica de resolución de problemas y toma de decisiones, la persona tenga claridad en la decisión tomada, ¿no? La vamos a ayudar a ordenarse. ¿Qué tiene que hacer? Paso 1, paso 2, ¿qué es lo mejor para ella? Y la persona va a ir dando sus propias respuestas. Yo creo que sería mejor que haga esto, que haga aquello, creo que sería tal cosa. Ok, la vamos a guiar, la vamos a orientar y al final la persona va a decir, ok, yo decido que voy a hacer tal cosa, ¿no? Voy a ir por este lado, lo tengo más claro. Le ayudamos a poner en palabras todo lo que trae de manera objetiva y que se vaya con esa claridad. Por eso les decía que demora más tiempo y el cierre, ¿no?, de la entrevista se va a dar a cabo haciendo un resumen breve. Esto es para ambos casos, ¿no? Siempre hacemos un breve resumen. Hoy día hemos hablado de tal cosa, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta final? O si yo tengo alguna pregunta final, la puedo hacer. Corroborar si se ha comprendido lo tratado o lo acordado, tanto por los padres o por los tutores, o por el niño o por la niña o por el adolescente, ¿no? Hay que despedirnos del niño, de la niña, del adolescente con palabras empáticas y de ánimo. Y también hay que despedirnos de manera empática de los padres o de los cuidadores. Entonces, necesitamos tener en cuenta algunas pautas fundamentales. Siempre tener a la mano los datos básicos del niño: nombre, edad,
gustos, ¿no? Las niñas, los niños tienen gustos diferentes y necesitamos como un inicio, como una entrada, decir, ¿cómo te llamas? Qué bien, de repente fijarnos en si trajo un polo con determinado personaje, qué personaje te gusta, veo que tienes un polo de tal personaje, o un color que le guste, ¿no? Ir entrando por ese lado, ¿no? Para ir creando esa distensión en la conversación, ese vínculo amable, ¿no? Siempre es bueno que esté acompañado al inicio del padre, del tutor, ¿no? El menor debe estar acompañado para que también ellos nos puedan dar información, ¿no? También es importante que los niños, por ejemplo, hayan recibido alimentos previamente. Sí, hay que corroborar ello, porque a veces los niños se ponen muy inquietos cuando están con hambre y los forzaron a ir. Entonces hay que preguntar si comieron algo para saber que esta inquietud no se debe a otro tipo de razón, ¿no? Puede tener, si trae un juguete, permitirle que tenga ese juguete a la mano, no hay ningún problema, porque puede ayudarlo a sentirse más cómodo, a sentirse más seguro, un poquito más relajado, ¿no? Si estuviésemos en una situación presencial, es importante tener un mobiliario colocado a su altura y cuidar las distancias, obviamente, siempre las distancias tanto terapéuticas como las distancias ahora por el tema de la salubridad, hay que cuidar las distancias y hay que hablarle colocándonos a su altura, ¿no? Mantener contacto visual. Si estamos en un espacio tanto virtual como presencial, siempre es necesario hablarle del espacio donde nos encontramos. Por ejemplo, yo le puedo decir, mira, yo estoy aquí en mi consultorio, puedes ver acá mi librero, tengo mis libros, está cerrada la puerta, estoy sola para poder escucharte, para poder hablar en privado contigo. O sea, le cuento un poco del espacio. Igual, si estamos en remotos, acercarnos más a la cámara, necesitamos ser más flexibles, tener más movimiento que permita esta acción más lúdica, ¿no? No tan acartonada, no tan derechitos, porque también eso crea distancia, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? A veces, antes de conversar con el menor, es necesario conversar con los padres para obtener información relevante. Muchas veces nosotros vamos a necesitar conversar con ellos, pero preguntarle a los padres si ellos quieren conversar primero a solas con nosotros y luego el niño puede volver a entrar, ¿no? Algo muy breve. Establecer ese vínculo de confianza con el niño y preguntarle a él si él nos quiere decir y si él sabe por qué lo han traído, ¿no? Entonces, si, si nosotros vemos que el padre o la madre va a hablar de un tema difícil, podemos pedirle que alguien lo lleve a otro espacio a jugar, a un espacio cercano, y explicarle a él que vamos a hablar algo privado con sus papás y que luego lo llamaremos. Pero también es importante saber que a veces los niños quieren conversar con nosotros y nos quieren contar sus secretitos, ¿no? Y bajan la voz y te lo cuentan despacito. Hay que tener atención a ello, ¿no? Hay que tener atención a ello para no romper ese vínculo que tenemos y ayudarlos, si es algo que deben saber los padres, ayudarlos a que ellos mismos sean los que le cuenten este secretito que pueden estar trayendo y que puede ser algo difícil para decirle o algo a veces muy sencillo que para ellos son cosas que lo ven como parte de su privacidad, ¿no? Y no queremos romper el vínculo de confianza. A veces también es importante tener en cuenta que si se tienen juguetes, a veces los niños se expresan mejor con los juguetes, ¿no? A veces podemos tener, hay títeres de dedos, o a veces podemos tener, por ejemplo, muñequitos, ¿no? Con los que ellos pueden hablar. A ver, ¿qué le puedes decir a esta niña? Mira lo que te pueden. Entonces yo puedo tener cosas que puedan ayudarnos, ¿no? O puedo enseñarle, mira, mi perrito, ¿qué te parece este perrito? Y que yo también tengo acá. Y entonces va a poder, él va a expresar, ¿no? A través de esa forma indirecta, va a poder expresar y va a poder contar y hablar mejor, ¿no? Como ya les había dicho al inicio, hay que prepararse con cuentos o historias breves relacionadas a los temas que atendemos. Es fundamental para poder ayudarlos a darles ejemplos o hablar de una manera indirecta, hace que bajen las defensas también y que también ayuda a la reflexión, ¿no? O sea, por ejemplo, esas famosas moralejas que traen las fábulas ayudan muchísimo. Y por otro lado, también cuando ya son púberes o adolescentes, a veces los cuentos no pueden funcionar mucho,
En algunos casos tenemos que buscar cuentos propios para esa edad, pero también podemos usar una técnica que se le llama la técnica del director de cine, ¿no? Donde se le dice, mira, imagínate que tú eres el director de una película y, y cuéntanos tal situación como si tú fueras el director de la película y tú vas viendo cómo los actores están en esa situación interrelacionándose, ¿no? Entonces él empieza a hablar eh, como si él estuviera dirigiendo la película, como si él estuviera narrándonos esa historia, que es una historia propia, pero que lo hace como saliéndose él de la situación, ¿no? Y él incluyendo a los personajes de los cuales nos va a narrar la situación. Entonces ayuda muchísimo. Luego, algo que es importante también es tener en cuenta la aceptación incondicional al niño. Hay que aceptarlo tal como es, ¿no? Con sus características, con sus palabras, con sus jergas, con su estilo, con sus fantasías. Tiene que él sentirse aceptado incondicionalmente, ¿no? Por eso decíamos al inicio, nos preparamos para no juzgar, ¿no? Establecer una relación de confianza para que el niño se sienta libre para expresar completamente sus sentimientos, ¿no? Hay que dar esa libertad que ahí se puede reír, se puede llorar, se puede tener cólera, se puede expresar lo que uno desea, ¿no? Ahí la validación nos ayuda mucho porque ayudamos a poner en palabras lo que no nos dice, ¿no? Si de repente se molesta y se voltea, y no dice que está molesto, pero es, uy, lo que acabamos de hablar te ha molestado, ¿verdad? Entonces él va a decir, sí, ya, y hay que validar. Sí, tienes razón de haberte molestado. Cuéntame, a ver, cuéntame un poco más, ¿cómo te sientes cuando estás molesto? Entonces podemos ir a través de ellos sacándoles esta información para que ellos vayan reconociendo sus sentimientos, ¿no? Los puede expresar y cuando los reflejamos, se puede tener una idea de el mismo niño tenga una idea de su comportamiento, ¿no? Entonces, el adolescente también, ¿no? La técnica se va a usar tanto para niños, niñas, adolescentes, pero va a tener una idea de cómo se está comportando y a veces le va a poder dar un nombre a eso que está sintiendo, ¿no? Eso que le molesta, eso que le hace sentir fastidiado y no sabe qué es, va a poder tener un nombre, va a poder tener un nombre que se pueda decir, estoy triste, y esa sensación es de tristeza, o esa sensación es de cólera, o esa sensación es de vergüenza o de culpa, en fin, ¿no? Y por otro lado, hay que tener un profundo respeto por la capacidad de los niños para resolver sus propios problemas, si se les da la oportunidad. Los niños pueden sorprendernos muchísimo dando alternativas que a veces ni se nos han ocurrido a nosotros mismos. Entonces necesitamos escucharlos, necesitamos validarlos, necesitamos saber qué están pensando, ¿no? Y tomar decisiones e instituir cambios desde el propio niño. El propio niño puede decir, bueno, yo puedo empezar a hacer tal cosa que nos va a ayudar. Muy bien, ¿no? Ellos mismos van a dar alternativas y en todo caso, si son alternativas que podrían no ser muy adaptativas, ayudarlo, ¿no? A que se dé cuenta por qué no y luego tomar su decisión. No intentar dirigir las acciones o las conversaciones del niño. No, tenemos que respetar justamente sus iniciativas, tenemos que respetar sus propios argumentos, ¿no? Para que él mismo se pueda escuchar y luego pueda también tomar decisiones y darse cuenta en qué necesita cambiar y qué no. Lo hacen. Pareciera, a veces subestimamos mucho la capacidad que pueda tener un niño, una niña, para tomar esas decisiones. Los adolescentes lo hacen con mayor facilidad porque ya tienen una capacidad para pensar, ¿no? Digamos, de manera más abstracta, pero los niños también y las niñas también lo pueden hacer, ¿no? Y esta frase la encontré justamente, les he dejado al final los textos en los que me he basado, que el niño conduce el camino y el terapeuta lo sigue, ¿no? Tenemos que ser muy claros con ello para poder ayudarlos. Muy bien. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? ¿No? Nuestras conclusiones pueden ser, el objetivo de la orientación es dar apoyo e información. El objetivo de la consejería es ayudar a la persona a resolver un problema específico de la vida cotidiana y nosotros ser un facilitador para que logre tomar acción, ¿no? La entrevista es un intercambio verbal entre dos o más personas con un propósito definido. Seguir los 4 momentos de la entrevista, la preparación, el inicio, el cuerpo y el cierre. Fundamental, por favor,
ir preparados, prepararse, no improvisar, ¿ya? Saber qué hacer en el inicio de la entrevista, saber que el cuerpo dura más, el cuerpo de la entrevista, el desarrollo de la entrevista dura más, cuál es el objetivo que tenemos que desarrollar ahí y el cierre de la entrevista que tenemos que hacer. Y recordar que el niño tiene la capacidad para dar información y también para ofrecer soluciones. ¿Ok? Aquí les he puesto la bibliografía que he utilizado, que por si os interesa alguno profundizar y darle una miradita más a este tema. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien en sus entrevistas y podamos seguir ayudando a muchos más niños, a muchas más niñas, a muchos más adolescentes, a muchas más personas en estos momentos. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.